Dios de pactos, que guardas tus promesas, que cumples tu palabra, que guías mi destino. Dios de pactos, confío en tus promesas, descanso en tu palabra, por tu gracia estoy aquí. Bendiga en esta noche, estamos listos para grabar un nuevo programa. Hoy queremos desarrollar el tema la autoestima. La autoestima es algo que realmente es pero muy importante. Yo diría que la autoestima es como el motor de la vida del ser humano. Una persona que no tenga una buena autoestima no va a poder llegar a desarrollar el pleno potencial que Dios ha depositado en cada una de las personas. Dios ha depositado un potencial sobrenatural en cada uno de nosotros y dependerá de la autoestima que nosotros tengamos para realmente poder desarrollar, como dije, las habilidades, los dones que Dios mismo nos ha dado a cada uno de nosotros. Así que yo quiero hablar acerca de la autoestima y todo lo que vamos a hablar va a ser en base a versículos de la palabra de Dios. Pero antes quisiera mencionar algo. El problema básico de la autoestima es que nosotros a veces, o más bien dicho casi siempre, valoramos más los criterios que el mundo en su sistema secular tiene y bueno, aceptamos esos criterios que personas X o Y persona en su momento dado desarrolla y en cuanto a darnos valores, en cuanto a darnos una evaluación de lo que nosotros somos y el mundo trata de imponer esos valores y esos criterios, como por ejemplo una persona que no tenga estudios académicos, el sistema de este mundo automáticamente como que lo descalifica, y una persona que tenga ya un título profesional, lógicamente el sistema del mundo le da más valor a esta persona porque es más preparada. Hablemos de alguien que tenga una licenciatura. Esta persona es valorada o más respetada que una persona que no tenga estos niveles académicos. Pensemos ahora en una persona que tenga una maestría. Esta maestría o esta persona que tiene una maestría ya es valorada más que una persona que tenga simplemente una licenciatura o ya un doctorado. El mundo nos impone muchos valores, muchos criterios que lamentablemente nosotros los aceptamos, y eso es lo que pone nuestra vida en conflicto, abre la puerta para que muchas condenaciones que el enemigo mismo trata de imponernos en nuestras mentes, en nuestros corazones. Y bueno, una persona que acepta todas estas evaluaciones, criterios que el mundo nos impone, lo que hace es opaca realmente el potencial que Dios ha puesto en nuestras vidas. Y hoy queremos ayudarles a ustedes a motivarles a creer más en los criterios que Dios mismo ha dejado para cada uno de nosotros, que son realmente los criterios, los valores que realmente sí valen la pena tomar en cuenta y fundar nuestra vida, hacer que nuestra vida dependa en base de esos criterios, para que así nosotros podamos llegar a niveles altos en este mundo, no solo en lo espiritual, sino que también en lo secular. Y bueno, queremos enseñarles estos criterios, en otras palabras, a decirles a ustedes qué es lo que Dios piensa de ustedes, quiénes son ustedes, qué valor tienen ustedes ante Dios, el creador del universo, al que realmente nos debería de importar qué es lo que Él piensa de nosotros. Así que vamos a empezar. Vamos a empezar con 2 Corintios 5, 17 y vamos a
avanzar en esos versículos. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Okay. Cuando una persona tiene el privilegio, el alto honor de ser llamado de parte de Dios a su presencia, para que esta persona lo reciba a Él como su único y suficiente Salvador, esta persona recibe el milagro más milagroso, más sorprendente que un ser humano puede recibir, y es el nuevo nacimiento. Cuando una persona acepta a Cristo Jesús, su vida pasada es sepultada, es dejada atrás. Su naturaleza humana recibe un golpe mortal, en el sentido que ahora la naturaleza de Cristo Jesús es la que empieza a fluir a través de esa persona. Y bueno, dependerá de la formación espiritual bíblica que se le dé a esta persona, para que esta persona pueda desarrollar lo que ya hablamos, el pleno potencial que Dios quiere que esta persona desarrolle. Cuando una persona acepta a Cristo Jesús en su corazón, se convierte en una nueva criatura. Delante de Dios ahora estamos como una nueva criatura. Y cuando uno entiende eso, entonces ahí hay un rompimiento en cuanto a mis valores viejos, mi forma de pensar vieja, mi forma de valorarme vieja, y ahora empiezo a valorarme como Dios realmente me valora a mí. Entonces, vamos a partir desde el punto de vista que nosotros somos nueva criatura desde el momento que recibimos a Cristo Jesús en nuestro corazón. Y ahí la importancia de recibir a Cristo Jesús, de tener a Cristo Jesús o no tenerlo. La que tiene a Cristo Jesús en su corazón es una nueva criatura, y todas las demás cosas han pasado. Leamos 1 Pedro 2:9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Okay. Aquí hay una definición bien clara y una definición muy elevada de cómo Dios nos ve a nosotros. Nos ve como un linaje escogido, como un real sacerdocio, como una nación santa, porque así nos ve Dios, porque hemos sido justificados por la fe y no por las obras. Pueblo adquirido por Dios. ¿Ok? Entonces, este es el concepto que Dios tiene de nosotros, y esta es la definición que Dios da de nosotros. ¿Lo creemos o no lo creemos? ¿Creemos lo que Dios nos está diciendo, o vamos a seguir adquiriendo o tolerando que los criterios del mundo invadan nuestra mente, nuestro corazón? Y bueno, cuando lo hacemos, entonces nuestra vida empieza como un conflicto, ¿verdad? Ahí empiezan los conflictos que, bueno, yo no tengo ropa de marca original para vestirme bien, no tengo carro, no tengo una casa quizás, o solo tengo una, o tengo un trabajo más o menos bien pagado, o no tengo trabajo. Todas esos criterios que el mundo secular nos impone, hace que nuestra vida empiece como un conflicto, lo que en psicología se le llama el estrés. Es un conjunto de pensamientos como que se pelean entre ellos mismos, los criterios del mundo y los criterios de Dios. 1 Pedro 2:9 define quiénes somos delante de Dios, y así es como Dios nos ve a nosotros, y así es como nosotros deberíamos de vernos a nosotros mismos. Y aquí hay una explicación donde dice al final: para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. La razón por la cual el evangelio no se ha expandido es precisamente por eso. Mucho creyente no tiene grabado, sembrado en su mente, en su corazón, el concepto, la definición que Dios tiene de ellos. Se ven como pecadores, se ven como que les hace falta, se ven como que son infieles, se ven como que son estos. Y cuando alguien tiene una autoimagen así, apocada, no puede avanzar, y tampoco puede hacer mucho a favor del reino de Dios. Si creyéramos esta definición que Dios tiene de nosotros,
haríamos maravillas y podríamos anunciar el reino de Dios a cualquier persona, porque sabríamos quiénes somos en Cristo Jesús. Miremos Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hay momentos en la vida en que nuestras capacidades, nuestras habilidades fallan, pero nosotros sabemos que cuando esas habilidades se ponen débiles o nos fallan, tenemos una fortaleza y la tenemos a través de Cristo Jesús, ¿ya? Hay muchas personas que se sienten frustradas porque quizás, por ejemplo, estudiaron una carrera y al momento de desarrollarla se dan cuenta que no tienen la preparación académica suficiente para poderlo hacer. Pues esta persona lo que tiene que hacer es pedirle a Dios que le dé la capacidad que no adquirió en su momento, que le dé la sabiduría, que le dé la fuerza, los dones o las habilidades para poder desarrollar lo que esta persona, Dios le ha puesto en su camino el poder desarrollar. Tenemos testimonios en la iglesia de personas que, por ejemplo, antes no podían hablar en público, ni siquiera terminaron su nivel primario. Y ahora cuando ellos aceptaron el reto, cuando se les pidió de que expusieran en público, es impresionante la forma en como ellos exponen. Y hemos visto otras personas ya con licenciaturas y niveles académicos más altos y no tienen la habilidad que estas personas con poco conocimiento académico tienen y ellos pueden exponer fácilmente. ¿Por qué? Porque le pidieron a Dios que ellos querían hacerlo para aportar en el reino de Dios y están haciendo un trabajo maravilloso. Entonces, cuando nos sintamos débiles, impotentes ante cualquier tarea, oficio que se nos ha sido puesto por delante, pidámosle a Dios la fortaleza y Él nos va a dar la capacidad para poderlo hacer. 2 Corintios 3, 4. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios, no que seamos competentes por nosotros mismos, para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Okay. El apóstol Pablo era una persona muy preparada en todos los sentidos, no solo en lo teológico, sino que en otras profesiones, en otros conocimientos. Y el apóstol Pablo siempre, él acreditaba que lo que él hacía era porque la gracia de Dios estaba sobre él, el poder de Dios estaba sobre él, la sabiduría de Dios estaba en él. De hecho, él mismo decía, todo lo que yo he aprendido yo lo tengo como basura. Él usaba otra palabra, ¿verdad? O sea, su confianza estaba en Dios. Y esa es la confianza que nosotros debemos de tener, que lo que nosotros somos, lo que nosotros sabemos, lo que nosotros podemos hacer, es porque tenemos el aval, el poder, el respaldo de Dios para poder hacer cualquier tarea que a nosotros se nos sea puesta por delante. Pues, entonces, Pablo decía, él no se creía competente por él mismo. Él decía, yo todo lo puedo en Cristo Jesús, o por Cristo Jesús. Entonces, él dependía siempre del poder y de la gracia de Dios sobre cualquier cosa que él iba a hacer. O sea, su autoestima estaba basada en Dios. ¿Ok? Y es que eso es importante tener uno presente en la vida, que Dios es el que le va a ayudar a uno a salir en victoria, adelante, en cualquier circunstancia. Yo estaba recordando cuando yo estudiaba, recuerdo que había una clase que me era bastante difícil y yo decía, no, pero es que yo tengo que salir en octubre, yo me tengo que graduar en octubre. Y eso sé que Dios me lo había puesto, que Él estaba conmigo y que me iba a ayudar. Dios me dio la sabiduría y por supuesto, pues Dios pone personas también para que lo ayuden a uno, ¿verdad? A algo que uno no sabe hacer, alguien le puede enseñar a uno y eso también pues es humildad, ¿verdad? Recibir el apoyo o ayuda de otra persona y yo con la ayuda de mi compañera
pude aprender y pude pues salir bien, pero yo aún en mis tarjetas de graduación yo le ponía ahí que daba gracias a Dios porque Él era el que me había ayudado, ¿verdad? Para poder obtenido mi título, ¿verdad? De graduarme en octubre. Y Él es el que da entonces todo, en cualquier circunstancia, situación, sabiendo que Él está con nosotros y que Él nos va a ayudar y que le pidamos a Él y que Él lo va a hacer. Cuando una persona tiene baja autoestima, no se cree merecedor, por ejemplo, de pedir un aumento de salario o que lo suban de posición en el trabajo, porque se siente que no tiene la capacidad para hacerlo, para poderlo hacer. Y sí la tiene. Lo que pasa es que su autoestima ha sido dañada, minada por criterios mundanos, que lo único que han hecho es ponerla en conflicto con ella misma, y bueno, ella no puede avanzar por esa mala autoimagen que esta persona tiene, ¿verdad? Vamos a leer Cantares 1:5 y este versículo es muy interesante. Cantares 1:5. Morena soy, oh hija de Jerusalén, pero codiciable. Cuando yo leía este versículo, yo me sorprendía, Dios mío, ¿qué es lo que la Biblia dice? Pues, o sea, porque encontrar versículos así en la Biblia no es común, pues, ¿verdad? O sea, morena soy, oh hija de Jerusalén, pero codiciable. En el mundo árabe, no solo en aquellos tiempos, creo que en cierta manera todavía se maneja esos criterios en el mundo, como una persona morena es como algo así, como un poquito no tan bien vista como una persona blanca. ¿Ok? En algunos lugares no, pero en algunos lugares sí. Y a mí me llama la atención que lo que dice aquí la tsunamita, que dice: morena soy, oh hija de Jerusalén, pero codiciable. O sea, ella sabía que su tez morena no era tan valorizada como una piel blanca, pero ella misma se daba su lugar y decía: pero soy codiciable. ¿Ya? O sea, ella misma reconocía que había como un defecto en ella, pero a la vez jalaba sus atributos positivos en ella como para sobrepesar lo que no era tan bien visto ante otras personas. Volvemos a mencionar lo mismo, lo que otras personas piensan, ¿verdad? Entonces ella decía: soy morena, pero soy codiciable. Entonces, que nosotros tengamos esa actitud también. Mire, no somos Superman, pues, no somos las hermanas, no son las mujeres maravillas, tienen sus defectos, pero también tienen sus atributos. Entonces hay que jalar más los atributos que los defectos que uno pueda tener. Entonces quise poner este versículo para que nos sirva de aprender a tener una actitud equilibrada, correcta de uno mismo. Vamos a leer a 2 Samuel 4:4 y vamos a ver estos versículos muy, muy interesantes. Jonatán, hijo de Saúl, tenía un hijo lisiado de los pies. Tenía 5 años de edad cuando llegó de Jezreel la noticia de la muerte de Saúl y de Jonatán, y su nodriza le tomó y huyó. Y mientras iba huyendo apresuradamente, se le cayó el niño y quedó cojo. Su nombre era Mefiboset. Ok. Aquí vemos la historia de un joven que se llamaba Mefiboset, y él, por un accidente que tuvo, él quedó lisiado y quedó cojo, ¿ya? Y ese defecto físico que él obtuvo por la caída que tuvo, hizo que su autoestima se viniera para abajo. También es lo que hablábamos de ser moreno o ser blanco, ¿verdad? O ser amarillo como los chinos, los japoneses. Entonces, a este joven le afectó ese accidente que tuvo, esa
ese problema físico que tenía y su autoestima se vio mal, ¿ya? O él se miraba mal, se valoraba mal en su autoestima. Y viene el rey David y empieza a buscar a la descendencia de Saúl para poder bendecirla. Y él preguntó si había algún heredero de Saúl, un descendiente de Saúl. Sí, le dijeron, hay uno por ahí que se llama Mefiboset, ¿ya? Y él vivía en un lugar que se llamaba Lodebar, que significa lugar bajo, ¿ya? Entonces, eso nos refleja lo que ahora vamos a ver. 2 Samuel 9:6. Y vino Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David, y se postró sobre su rostro e hizo reverencia. Y dijo David, Mefiboset. Y él respondió, he aquí tu siervo. Y le dijo David, no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. Y él inclinándose dijo, ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Ok. O sea, la autoestima de Mefiboset estaba tan baja que él se miraba como que fuera un perro. Y algo que me llama la atención a mí, aparte de esto, es David le dice, no tengas temor. Una persona que tiene una autoestima baja es tímida, es temerosa, le da temor de hacer cosas, de hablar en público o de hablarle a una persona, piensa 2 veces lo que va a hacer por temor, por inseguridad. Entonces, el defecto físico hizo, y seguramente hubieron personas que hicieron influencia sobre él, quizás le decían cojo o chenco en mal español, ¿verdad? Empedernido, yo no sé qué adjetivos pudieran haber usado en contra de él. Él permitió que esos criterios que le imponían a él dañara su autoestima. Viene David, quería bendecirlo, y él le dice, pero ¿cómo puedes tú buscarme a mí? ¿Cómo puedes tú quererme bendecir a mí si yo soy como un perro? ¿Ya? Entonces, y David tuvo que tener mucha paciencia, mucho amor. David es tipo de Jesucristo con nosotros. Mucha paciencia, mucho amor para llevarnos al lugar que Él quiere llevarnos. Mefiboset siempre estuvo sentado a la mesa real, ¿ya? Y seguramente cuando la mesa estaba servida, todos estaban sentados, no se notaba ninguna diferencia entre Mefiboset y los demás, ¿ya? Pero cuando se levantaban, se daban cuenta que Mefiboset estaba lisiado, ¿ya? Entonces fue la misericordia, el amor de David que hizo que la autoestima de este joven se levantara. Un defecto físico, un ojo en una posición dislocada, tantas cosas que pueden hacer que una persona se sienta desvalorizada por dejar que los criterios del mundo minen su autoestima. Y otro punto importante que hay que tener en cuenta es a través de que uno no tiene una buena autoestima, uno empieza a compararse, ¿verdad? Y desde pequeño pues prácticamente se da ese error muchas veces en los padres o en la familia, entre cualquiera persona que se relacione uno, ¿verdad? En que, mira, vos ¿por qué no sos como tu hermano? O ustedes dos no se parecen en nada, ¿verdad? O siempre hay un hermano, por ejemplo, que es más inteligente que otro, o otro que puede hablar más que otro, ¿verdad? Entonces desde ahí uno como no empieza a tener una identidad, una imagen, ¿verdad? Que uno debería de tenerla, lo que Dios dice, que es lo que estamos viendo, nos empezamos a enfocar en lo que nos dicen las personas, ¿verdad? Es que yo sí no soy bueno para esto y mi hermano sí. Baja, ¿verdad? O si tal vez el hermano es bueno en deportes y el otro hermano no. Entonces ahí uno ya mismo se empieza a autojuzgar y a lo que se llama autocompadecerse, ¿verdad? Es que yo no soy bueno, ¿verdad? Es que yo tal vez no soy blanco y por eso no le voy a hablar a cierta chava, ¿verdad? Entonces ahí empieza a afectar en todas las áreas de la vida y uno empieza a perder muchas oportunidades, no porque realmente Dios no lo haya bendecido uno con los dones y las características, sino que como uno no cree lo que Dios dice, entonces nosotros valoramos más, como vos decías, ¿verdad? La aprobación que nos dan las otras personas y no la verdadera aprobación que es Dios. Exacto, excelente. Carlos. Sí, la verdad que
un punto importante también es ocuparse en el yo. Realmente nosotros cuando nos desvalorizamos es porque realmente nosotros estamos enfocados en el yo. Y cuando no hay un proceso, no hay una vida espiritual en cuanto le enriquece a no verse, a compararse con los demás, es porque realmente esta persona no se siente amado, acepto de Cristo Jesús. ¿Ya? Porque deja que los criterios que, como decía Eric, ¿verdad? Entren en su mente y minan, ¿verdad? Algo que decía Eric, y eso es algo que yo lo viví durante mucho tiempo. Gracias a Dios, no solo lo digo yo, muchas personas lo han dicho, Dios me ha dado a mí hijos hermosos, bonitos, y tengo una hija linda, hermosa. Y habían personas que se me acercaban y decían, qué chulos sus hijos, me decía, qué chula su hija. Ay, yo me sentía en ese momentito, me inflaban a mí, pues, ¿verdad? O sea, en mi autoestima, ¿va? Y luego me decían, pero ellos se parecen a su esposa, me decían. Y cuando me decía así, entonces yo decía, bueno, o sea que no es por mí, es por mi esposa. Y es cierto, ¿ya? Pero también hay parte de mí ahí. Y sobre todas las cosas, hay parte de Dios ahí, sobre todas las cosas. Y eso, si hubiera dejado que eso minara mi mente, se viene mi autoestima para abajo, ¿ya? Este mundo es un mundo rechazado. ¿Por qué? Porque vive bajo criterios caídos. A fulano, antes cargar lentes de aro era un motivo de burla. Ahora todo el mundo quiere andar con lentes de aro. ¿Ya? ¿Por qué? Porque inclusive algunos cargan lentes de aro sin graduación, porque la moda así está. De hecho, cuando estaba que era una burla cargar lentes de aro, se crearon los lentes de contacto, porque la gente no quería cargar lentes de aro. Ahora es al revés. Entonces, el mundo nos impone modas, y el que no se adapta a esa moda y deja que el mundo lo hostigue, lo oprima con eso, sus criterios son cambiados, y bueno, y empiezan a minar nuestra mente, nuestro corazón, y nuestra autoestima se viene para abajo, pues, ¿verdad? Hay un versículo que me llama mucho la atención y está en San Juan 20:2. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús, y les dijo, se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Ok. A mí me llama la atención algo que durante muchos años se ha predicado, quizás una vida entera, y es acerca del apóstol Juan. El apóstol Juan, él en su carta, él dice, cuando se refiere a él mismo, él dice, el discípulo que amaba a Jesús. Y durante mucho tiempo se ha predicado que Juan era el discípulo que amaba a Jesús, o al que más amaba Jesús, ¿ya? Y eso nunca lo dijo Jesús, lo decía Juan. Decía, el discípulo Juan, ¿ya? Al que amaba Jesús. Entonces, se ha creído que él era el discípulo que más amaba a Jesús. No, era Juan mismo. Él decía que él era el discípulo que amaba a Jesús. Porque de hecho, cuando uno lee San Mateo, San Marcos, San Lucas, uno no ve esta expresión que Juan era el discípulo que amaba a Jesús o que más amaba a Jesús. Esa expresión se encuentra solo en el libro de San Juan. O sea, Juan se sentía amado por Jesús y él lo expresaba. Él lo decía, el discípulo que amaba a Jesús. Y eso es algo que nosotros debemos de copiar también. O sea, saber que Jesús nos ama y poder expresarlo libremente. ¿Ya? Yo soy el discípulo que ama a Jesús. Eso no es arrogancia, es apropiarse de lo que realmente es una realidad en nosotros. Un criterio de Dios es que nosotros somos sus hijos y Él nos ama, y nos ama incondicionalmente. Y quiero terminar con esto.
Debemos de separar lo que nosotros hacemos y lo que nosotros somos. Nosotros fallamos, cometemos errores. Hemos cometido errores en la vida de los cuales estamos arrepentidos, ¿ya? Nos hemos avergonzado por los errores que hemos cometido. Pero eso es lo que nosotros hemos hecho. Pero aparte de lo que nosotros somos hijos de Dios. Infieles, con fallas, con errores, etcétera. Pero somos hijos de Dios. Y los criterios de Dios son los que deben de reinar en nuestro corazón y en nuestra mente. ¿Para qué? Para que nuestra autoestima esté en alto y podamos llegar a alcanzar los niveles de vida que Dios quiere que nosotros alcancemos en este mundo. Así que gloria a Dios por este estudio. Creámosle a Dios y no creamos realmente lo que el mundo u otras personas que no conocen a Dios, o tal vez sí conocen a Dios, pero tienen una autoestima baja y quieren que otro o nosotros también tengamos una autoestima baja como ellos la tienen. Así que damos gloria a Dios por este estudio y esperamos vernos en el próximo programa. Dios les bendiga. Dios de pactos, que guardas tus promesas, que cumples tu palabra, que guías mi destino. Dios de pactos, confío en tus promesas, descanso en tu palabra, por tu gracia estoy.